Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridísimos hermanos, vamos a hacer la oración, la primera meditación de este día de retiro sobre el tema del Sagrado Corazón de Jesús. Pues la Iglesia suele consagrar el mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús, cuya fiesta se celebra por indicación del mismo Cristo a Santa Margarita María de Alacoque, 8 días después del Corpus Christi. Y esta fiesta nos permite evaluar el contenido y el amor que Cristo nos tiene. Y por supuesto, en consecuencia, revisar el nuestro, el que le tenemos a Él, porque como cualquier sano amor, busca, quiere correspondencia. Él quiere ser correspondido. Y en la Sagrada Escritura, muchas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el Señor se queja de ser poco correspondido. Démonos cuenta de que cualquier papá quiere, y en algunas veces de modo muy fuerte, dice: quisiera que este chico se diera cuenta cuánto lo quiero. Una mamá ante una hija que se pierde o que se equivoca, dice lo mismo: quisiera que mi hija, que esta hija, se diera cuenta cuánto la quiero, o que mi marido se diera cuenta cuánto lo quiero, cómo lo quiero. Y es así, el amor desea ser correspondido. Entonces Cristo desea que entendamos cuánto nos quiere, porque nos ama de veras. Y nosotros contemplamos su imagen. Cada uno de nosotros traiga a su mente, a su corazón, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, y recordará que tiene un corazón traspasado por una lanza, herido profundamente, pues llagado, coronado de espinas y envuelto en fuego de amor. Y entendemos con facilidad, pues con esta imagen, que su amor es un amor comprometido, es un amor entero, verdadero, sacrificado, incondicionado, total. Y el corazón así representado, pues el corazón de Jesús, es símbolo de su entrega, de su amor, de su piedad por la humanidad. Quizá no nos gusten todas las representaciones del Sagrado Corazón de Jesús. Fíjate que eso ha sucedido con los santos. Te cuento una anécdota en parte graciosa. Pero San José María era conocedor de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús y tenía una devoción profundísima. Y quiso hacer en la casa central un oratorio pequeño pero bonito que tuviera una representación del Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces pidió a los artistas que presentaran algunos bocetos de un cuadro.
Y entonces siempre le parecían, o no siempre, pues a menudo le parecían muy relamidas las representaciones del corazón de Jesús. Y entonces se recordó de un corazón de Jesús que había visto él cuando era joven, que era simplemente un corazón de Jesús, representado pues siempre con la gran herida de la lanza, coronado de espinas y en la cúspide una cruz y rodeado de una guirnalda bonita de flores con angelitos, esos angelitos que son de tradición tan italiana, ¿verdad? Pero y era así, un corazón nada más, sin el rostro de nadie, el corazón. Y así lo puso. Pero entonces, pues te decía, un corazón así representado es símbolo de entrega, de amor, de piedad de Jesús por nosotros, por la humanidad. Y un corazón así representado expresa que no guarda distancias, que no se refugia en excusas, como nosotros tantas veces en temas de amor. Amor a Dios, amor a los hombres, a quien nos corresponde, la familia, la mujer, los hijos. Es un corazón que no busca evadirse, que llega hasta las últimas consecuencias, hasta el dolor, hasta la entrega de la vida en la cruz. Y así dice San Juan, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Así comienza la representación de la escena de la última cena. Estas son las palabras con que comienza el lavatorio de los pies. Pero habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Es decir, con un amor infinito, con un amor más allá del cual no se puede amar. Y por contraste, mira el comportamiento humano. Nosotros vivimos ahora, como dice el Papa Benedicto y otros autores, el eclipse de Dios. Es decir, se niega la existencia de Dios o mejor dicho, se vive como si Dios no existiera. Es decir, se saca a Dios de la historia de los pueblos, se saca a Dios del acontecer diario de las instituciones, se saca a Dios de la educación de las nuevas generaciones, de las familias, de las personas. Y tergiversando valores, el hombre se interesa solo por su egoísmo, por sus conveniencias y se aísla en un individualismo tremendo. Cuando yo conocí a San José María, en esa ocasión nos habló de que nosotros podemos aislarnos, decía, meternos en la isla de nuestro yo, de nuestro ego. Y decía más, y todavía cabe otra posibilidad, la de aislotarse, es decir, la de meterse en una isla todavía más chiquita y con un ego más acendrado, ¿verdad? Mi soberbia, mi comodidad, mi fama, mi materialismo, mi éxito, mi dinero. Y el hombre, pues, habiendo desplazado a Dios, acaba por no saber realmente quién es. Si somos imagen de Dios, bueno, pero acabamos por no saber quiénes somos. Date cuenta de que decía Juan Pablo II que Cristo, decía él, ha venido al mundo a decirle al hombre lo que es el hombre. Entonces, para no reflexionar en el aire, hagamos un recorrido de la vida de Cristo rápido y recordemos su nacimiento en Belén. Recordemos su huida a Egipto. Recordemos su regreso y teme porque está Herodes gobernando y se lo lleva a José a la parte norte. Por la educación y por familia, quizá convenía estar, la educación del niño y la familia, estar en Jerusalén y ellos hubieran pensado, es lógico que pensaran en eso. Tenían a Santa Isabel, que está cerquita de ahí, el pueblo donde vivía, y otros parientes. José era de la casa de David y generalmente los de la casa de David estaban en torno a Jerusalén y en Belén.
Bueno, pero se va al norte, a Galilea de los gentiles, una parte bastante inculta. Bueno, y entonces, ¿y en el Calvario? ¿Con qué cuenta Jesús? Desde Belén hasta el Calvario, y durante la vida pública dice: el Hijo del Hombre, las raposas del campo tienen guarida, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene lugar donde reclinar la cabeza. ¿Cuál es el común denominador? El hilo conductor de todas estas escenas de vida: la entrega, la generosidad y amor de Cristo por nosotros. Entonces, haciendo un recorrido de la vida de Cristo, no saltemos directamente a las multitudes, porque antes Jesucristo nuestro Señor ha ido encontrándose y llamando a personas, a cada persona. Las llama y las encuentra una, a Juan, a Andrés, a Pedro, a Marta, a María, a Nicodemo, a Lázaro, y así podríamos seguir. Y seguramente, removiendo lo más íntimo de sus conciencias, Jesús ha ido buscando respuestas para sus novedosas propuestas. Pero el Evangelio siempre es novedoso. Eso significa evangelio, buena nueva, buena novedad. Y tú y yo escuchamos las propuestas de Jesús. Nos dejamos tocar el corazón, porque, claro, nosotros, como decía Benedicto XVI, no somos una religión de libro, no vivimos un libro. Nuestra religión es el encuentro con la persona de Cristo, del Hijo de Dios, pero un encuentro que implica el corazón. Entonces, tú te encuentras afectivamente también con Cristo, no solo de conocimiento, sino afectivamente. Te dejas tocar el corazón, te dejas cautivar por su amor, porque es bien importante saber que Él nunca avasalla, nunca fuerza, nunca coacciona. Bien importante. Un santo que está en la línea de los santos que reciben las revelaciones del corazón de Jesús, el beato Bernardo de Hoyos, dice que vio un día, una visión, a Cristo nuestro Señor queriendo pescar almas con un anzuelo de oro, y dice que lo vio ansiosamente interesado en pescar su alma, porque entendió él que cogiendo un alma vendrían detrás muchas otras más. Claro, esa es la vocación apostólica cristiana, ¿verdad? Somos corredentores con Cristo y debemos de llevar su mensaje por toda la humanidad, convirtiendo personas. Entonces, eso lo entendió el beato Bernardo de Hoyos, dejarse pescar. O sea, todo indica que nosotros debemos elevar nuestras miras y ampliar nuestros horizontes, porque quizá no captamos la importancia de dejarnos pescar por el Hijo de Dios, pero no superficialmente y no del diente al labio, sino interiormente, de corazón. De corazón. Fíjate que en esa línea de las quejas del Señor, de falta de amor de su pueblo, acuérdate, una muy conocida es aquella que dice: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Está aquella del profeta Ezequiel que dice: os daré un corazón nuevo. Pero fíjate que eso nos lo dice a nosotros, a cada uno: os daré un corazón nuevo y os pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne ese corazón de piedra, y os daré uno que sepa amar, de carne que sepa amar. O sea, que tenga mi espíritu un corazón de verdad, un corazón que sepa amar. Bueno, pues aquí pensemos, ¿verdad? Volviendo al tema de amar comprometidamente a Jesucristo nuestro Señor, porque Él ha dicho que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra, que somos la levadura. O sea, Él realmente cuenta con nosotros, Él realmente
cree en el hombre. Es lo que decía Juan Pablo II a menudo. Dios cree en el hombre. Y quizá a nosotros nos sucede que estamos viendo nuestra vida a través de un microscopio. Y entonces cada vez más reducimos el campo de consecuencias de nuestro amor a Dios, porque lo reducimos en un microscopio. Y Él quizá mira, sin que te quepa duda, desde un telescopio, ampliando cada vez más el horizonte, las miras, y viendo las posibilidades de las consecuencias de tu amor cristiano bien vivido, de un corazón enamorado. ¿Qué diferencia? Microscopio y telescopio. Pero vayamos al Evangelio y te voy a leer una escena del Evangelio de San Juan que conoces bien, la multiplicación de los panes y de los peces. Y dice así: le seguía una gran muchedumbre en el capítulo 6. Subió Jesús a un monte y se sentó con sus discípulos. Levantando pues la vista, Jesús, contemplando la gran muchedumbre que venía tras él, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para dar de comer a estos? Y esto lo decía para probarle, escribe San Juan, porque él bien sabía lo que tenía que hacer. Y Felipe contestó: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno comiera un bocado. Y díjole uno de sus discípulos, Andrés, que se ve que también se había puesto manos a la obra, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? Y Jesús le dijo: mandad que se acomoden. Todavía hoy el lugar donde se dio esta multiplicación de los panes y de los peces, que está bastante datado, se llamaba de las 7 fuentes, porque todo es una zona semidesértica, pero esa es una excepción. Entonces había mucha hierba. Esta escena está narrada por los 4 evangelistas, entonces podemos ir completando, y uno dice que había mucha hierba. Entonces se acomodaron y había mucha hierba verde. Se acomodaron los hombres en número de 5,000. Tomó entonces Jesús los panes, dando gracias, los dio a los que estaban recostados, e igualmente los peces cuanto quisieron. Otro evangelista dice que lo pasó a sus apóstoles, a sus discípulos, y como esto lo repartieron, ¿verdad? Así que se saciaron, dijo a los discípulos: recoged los pedazos que han sobrado para que no se pierdan. Y los recogieron, y eran 12 cestos de fragmentos de los 5 panes de cebada que sobraron de lo que habían comido. Y entonces la muchedumbre dijo: verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. Y Jesús, conociendo que lo iban a venir a arrebatarlo para hacerlo rey, se retiró otra vez a un monte él solo. Pero entonces, ¿qué vemos? Cristo busca la colaboración. ¿Dónde compraremos pan para dar de comer a estos? Y tiene que haber habido más, porque el Evangelio es un resumen, porque aparece Andrés con el muchacho que tiene 5 panes de cebada y unos peces, ¿verdad? Unos pescados. Y entonces, claro, pero ¿qué es esto? Dice. El uno dice que no hay lugar para comprar y este dice que no. Es que ellos están viendo a través de un microscopio. Y así quiero ayudarte a concretar a través de un microscopio. La muchedumbre todavía reaccionó para hacerlo rey, que no era poca cosa, pero viendo por un microscopio. Y Jesús los manda a sentar, y Él reparte los panes y los peces a través de una visión de telescopio, y sobra. Y claro, si hubieran estado más, si hubiesen sido 10,000, si hubiesen sido 20,000, 50,000, igual hubieran comido, igual los hubieran repartido. Es decir, vemos que Jesús quiere sacarnos de la anestesia en que nos mete el diablo, en que nos mete el mundo,
en que nos mete la carne y nos mueve a ser suyos, a identificarnos con Él y con su propuesta, con su evangelio. Dice San José María en el Santo Rosario, ese libro tan bonito: Señor nuestro, aquí nos tienes dispuestos a escuchar cuanto quieras decirnos. La propuesta, ¿verdad? Háblanos. Nosotros te lo decimos ahora que estamos haciendo la oración delante de Jesús sacramentado. Háblanos. Estamos atentos a tu voz. Que tu conversación cayendo en nuestra alma inflame nuestra voluntad para que se lance fervorosamente a obedecerte. Para que se lance fervorosamente a obedecerte. Bueno, pues sigamos hablando del corazón. Recordemos que San Pablo, hemos citado al Antiguo Testamento, a Jesús como dice que sabiendo que los momentos amargos se le echan encima y habiendo amado a los suyos con un amor extremo, o sea, ya está. Y después viene Pablo, ya no es el Evangelio, es en los Hechos de los Apóstoles y en sus cartas, ¿verdad?, que recomienda: llevad en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Cristo en el suyo. Y no sé si habrás pensado, pero ¿qué sentimientos? Y son dos líneas de sentimientos muy buenas de conocer. Un amor sin límites de entrega al Padre Celestial. Y de hecho, cuando está muriendo en la cruz dice: Padre, todo está consumado, todo. Y se ha cumplido según tu voluntad. Todo. O sea, yo para esto he venido, repite, para hacer la voluntad de aquel que me envió. Pero también tiene un amor tremendo. Los santos han dicho, muchos santos conocedores del corazón de Cristo, un amor que es hasta la locura. San José María le llamaba el divino loco, porque es una locura el amor de Cristo por nosotros. Es un amor, hay un amor vertical tremendo y un amor extremo, horizontal por nosotros. Entonces, ¿a qué le llevó a Pablo conocer esto? Le llevó a vivir en obsequio de Dios. O sea, así como Cristo se obsequia por nosotros, Pablo llega a decir: yo ya no soy quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí. Es como una lección, ¿verdad? Y dice San Pablo, ¿verdad?, que tenemos que desvestirnos del hombre viejo según el cual hemos vivido en nuestra vida pasada, para vestirnos de nuestro Señor Jesucristo, del hombre nuevo. Y en esta misma línea, recordemos aquella parábola del tesoro que se halla en el campo. Aquel hombre que va arando y se topa por sorpresa con un tesoro de riquezas muy grandes. Y nosotros nos hemos encontrado con el tesoro, pues porque nuestra fe lo reconocemos que es un tesoro. Y nos entusiasmamos y deseamos comprar aquel campo, porque nos parece lógica la actitud de aquel hombre. Y nos hemos decidido, y nos decidimos, y le decimos al Señor: me decido por ti, aquí en la oración, sabiendo que somos poca cosa, pero lo mío, Señor, yo lo pongo. Te pido tu gracia para sostenerme en ese amor. Bueno, nos hemos decidido, pero hay otro movimiento en esta parábola, que es el deshacimiento profundo de este hombre, porque claro, empezó a hacer cuentas de dinero directamente y no le alcanzaba. Y luego vendió la casa, la ropa, las joyas, dejó su diversión, su trabajo, su familia, es decir, su desprendimiento total. Y así fue y compró aquel campo. Se quedó sin nada para adquirirlo todo. Qué bonito es esto, ahora hay que pensarlo. Cuando se ama de veras es así. Cuando nos entregamos de veras es que no es nada lo mío. Lo tuyo para mí es todo y adquiere todo. Y es que Cristo no quiere corazones divididos, no quiere amores a medias,
Démonos cuenta que estamos haciendo el negocio de la vida. Estamos comprando un tesoro a precio de campo. Estamos comprando un bien de subido valor a precio de una mísera fortuna. Este modo de proceder, pues, se apoya en el abandono y en la confianza en Dios. Abandono y confianza en Dios. Dice el Salmo 25, pero podría cada uno de nosotros, seguramente recuerda una frase que encaja perfectamente aquí. A ti, Señor, levanto mi alma. Nadie que espera en ti quedará confundido. Bueno, pero claro, entonces matemos las manos a Dios. Dejémosle libertad de acción en nuestra vida. Entreguémonos, seamos generosos como es Él. Y no le pidamos explicaciones. No esperemos que arregle las cosas a nuestro gusto, o como se dice aquí, a nuestro saber y entender. No pongamos a Dios a nuestro servicio, sino nosotros pongámonos al servicio de Dios. Él ve más, Él sabe más. Nosotros vemos a través de un microscopio, pero Dios a través de un telescopio. Entonces, examinemos nuestra piedad y veamos nuestra oración, si tienen ese espacio para que Dios hable y pronuncie su palabra y su propuesta llegue muy dentro de mí y provoque respuestas, porque quizá estoy cerrado y no oigo en mi Santa Misa y en mi comunión, en el Santo Rosario, ¿verdad? Claro, son momentos, las normas son como ventanas del cielo y que nos permiten contactar con Dios. Hemos de ir así a hacer estas normas y nuestro trabajo santificado con rectitud, con orden, con presencia de Dios, con respeto de nosotros mismos y de los demás. Bueno, claro, entregarnos pues es lo que resta para que Él tenga la última palabra. Ya te digo, nosotros le quitamos valor a nuestra vida, pero Él se la da. Él nos busca para que colaboremos con Él, para que estemos a su lado, para que le ayudemos siendo santos y santificando a los demás. En la medida de nuestras posibilidades, mira que Él a los apóstoles los escogió y por eso los cambió. No los cambió y después los escogió, no, los escogió y por eso los cambió. Él te ha escogido, Él me ha escogido, y si lo dejamos, si le damos libertad, si somos medianamente leales, claro, Él hará maravilla con nosotros como hizo con aquellos apóstoles. Pero yo quería pues terminar la meditación trayéndote una anécdota de San José María que para mí es significativa y quizá ya me la has oído porque a mí me impresiona mucho. Y en esto de las anécdotas uno se repite sin querer, ¿verdad? Un día, cuando se dirigía a la iglesia para celebrar la misa, se encontró con una mendiga que conocía, porque estaba siempre en el mismo sitio, en la calle, pidiendo limosna. Me acerqué y le dije, dice ya en sus apuntes espirituales: hija mía, yo no puedo darte oro ni plata. Yo, pobre sacerdote, te doy lo que tengo, la bendición de Dios Padre Omnipotente. Y te pido que encomiendes mucho una intención mía, que será para mucha gloria de Dios y bien de las almas. Dale al Señor todo lo que puedas. Al poco tiempo, fíjate, es largo lo que le pide, dale al Señor todo lo que puedas. Al poco tiempo, uno de los días que pasé a celebrar la Santa Misa no estaba y tampoco al otro. Como en esa época íbamos a los hospitales, en uno de ellos me encontré con esta mendiga en una de las salas. Hija mía, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué te pasa? Me miró y me sonrió. Estaba gravemente enferma. Le indiqué: mañana celebraré la misa pidiéndole al Señor que te ponga buena. La mendiga le contestó: Padre, ¿cómo se entiende?
Usted me dijo que encomendase una cosa que era para mucha gloria de Dios. Estaba en los momentos de la fundación del Opus Dei, ¿verdad? Que encomendase una cosa que era para mucha gloria de Dios y que le diera todo lo que pudiera. Le he ofrecido lo que tengo, lo único que tengo, mi vida. Solo le dije, termina San José María, haz lo que quieras, pero le pediré al Señor por ti, y si te vas, cumple bien este encargo. Y termina, él cierra, yo os digo, comentaba después, que desde que aquella pobre mendiga se fue al cielo, es cuando la obra comenzó a caminar deprisa. Una mujer que se entrega de veras, ¿verdad? Es cuando la obra comenzó a caminar deprisa. Por eso, digámosle, para terminar y teniendo presente al Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? El amor de Cristo por nosotros. Señor, que yo desde ahora sea otro, es el punto 122 de Forja. Que no sea yo, sino aquel que tú deseas. Que no te niegue nada de lo que me pidas. Que sepa orar, que sepa sufrir, que nada me preocupe fuera de tu gloria, que sienta tu presencia de continuo, que ame al Padre, que te desea a ti, mi Señor, en una permanente comunión, que el Espíritu Santo me encienda. Acudimos a María Santísima para pedirle, pues, que como sucedió con ella, cada día amemos más al corazón abierto por nosotros de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nos ponemos de rodillas para terminar la meditación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El 26 de este mes celebramos la fiesta de San José María y la consideración de este aniversario es pues una oportunidad para hablar de un santo de nuestro tiempo y aprender. Digo, ya decía antes que los santos nos dan muchas lecciones o nos enseñan iluminan el camino para seguir a Cristo y lo facilitan. Y cuando uno conocía a San José María se daba rápidamente cuenta de que tenía un gran amor a la iglesia. Yo recuerdo que las veces que estuve con él, que no fueron muchas, pero sí las suficientes para conocer su personalidad, su sabiduría, su santidad, nunca dejó de hablar de la iglesia, vibrando con la iglesia, doliéndose de los problemas de la iglesia
que son los problemas de los hombres, ¿verdad? Que pues donde estamos los hombres hay problemas. Y también se gozaba de los sucesos bellos y buenos de la iglesia, y amaba al Papa y hablaba sobre el Papa vibrando. De hecho, decía cuando era sacerdote joven que Cristo, María, el Papa son los amores del cristiano. Y tenía una ejaculatoria en latín y en español: omnes cum Petro ad Jesum per Mariam, todos con Pedro a Jesús por María. Entonces, esto pues impactaba mucho porque se hacía cargo de la iglesia y así de toda la humanidad y de las consecuencias de la iglesia entera. Y estar en el Opus Dei, venir a formarse el Opus Dei, es hacer iglesia, es vibrar con la iglesia. Bueno, pero metiéndose un poco más en su vida, en su corazón, entonces podíamos aprender, ¿verdad?, analizando algunas virtudes de San José María, aprender a caminar por rutas de santidad. Entonces, por supuesto, confiados a la gracia del Señor, pero amando con un amor con consecuencias. Y entonces el amor, él decía, en el amor siempre se puede crecer, siempre se puede y se debe amar más y mejor. Y la primera virtud que aparece para lograr esto es la humildad, porque la humildad nos pone en la piedad. La humildad nos permite superar esquemas personales, nos permite liberarnos de escudos y disfraces, nos ayuda a vaciarnos de nosotros mismos y a querernos llenar solo de Dios, solo de Dios. La Virgen María nos lo dice claramente, porque vio la humildad de su esclava, hizo en mí maravillas el que es todopoderoso. Y San José María iba por esa ruta y se llamaba a sí mismo en sus apuntes espirituales borrico sarnoso. No solo borrico, sino además sarnoso. Y se decía a sí mismo, y a veces en público: José María cero y menos que cero, cero a la izquierda. Tú no puedes nada, tú no vales nada, tú no eres nada. Por supuesto, conservando la dignidad de hijo de Dios, ¿verdad? Pero se sentía nada, se sabía nada. Lo mío, decía él, es ocultarme y desaparecer, que solo Jesús se luzca. Él se sabía instrumento y se decía a sí mismo: instrumento inepto y sordo. El día en que cumplió 50 años, pronunció una meditación, pero desde su sitio. Entonces, una meditación, quizá fue la última que dio, y entonces le decía al Señor: Señor, tú eres quien eres. Y él decía muchas veces: toda la verdad, toda la bondad, toda la luz, todo el poder, toda la perfección, ¿verdad? Y yo soy quien soy, el último trapo sucio de este mundo podrido. Y sin embargo, tú me buscas y me miras y me amas. Que yo te busque y te mire y te ame. Que mis hijos te busquen y te miren y te amen. Es todo lo contrario de la figura del fariseo soberbio que nos pinta el Señor en la parábola. Señor, gracias te doy porque yo no soy como los demás hombres. Como decimos aquí, de una vez es clase aparte, ¿verdad? Yo no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros. Yo pago el diezmo de todo lo que poseo y no hago mal a nadie. Y tampoco soy como ese publicano, ¿verdad? Que era un pecador que había subido al templo también a orar, pero se encontraba en un rincón, sin atreverse a levantar la vista al cielo, orando en su interior: Padre, ten piedad de mí que soy un pecador. Ten piedad de mí que soy un pecador. Y yo os digo, termina Jesús cerrando la parábola, que ese bajó a su casa justificado, pero no el primero, no el fariseo, porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla ensalzado. Bueno,
pues así tiene un punto de camino, de forja muy significativo, porque usa un símil que también viene en la Biblia, el pájaro, ¿verdad? El águila divina, los salmos hablan del águila y a veces pues de pájaro, un pájaro solitario. Entonces dice, él toma esa imagen y dice: me veo como un pobre pajarillo acostumbrado a volar solamente de árbol a árbol, o a lo más hasta el balcón de un tercer piso. Un día en su vida tuvo bríos para llegar hasta el tejado de cierta casa modesta, que no era precisamente un rascacielos. Mas he aquí que a nuestro pájaro lo arrebata un águila. Lo tomó equivocadamente por una cría de su raza, y entre las garras poderosas el pajarillo sube y sube muy alto, por encima de las montañas de la tierra y de los picos de nieve, por encima de las nubes blancas y azules y rosas, más arriba aún, hasta mirar de frente al sol. Y entonces el águila, soltando al pajarillo, le dice: anda, vuela. Y concluye San José María: Señor, que no vuelva a volar pegado a la tierra, que esté siempre iluminado por los rayos del divino sol Cristo, que mi vuelo no se interrumpa hasta hallar el descanso de su corazón. ¿Ves? Pajarillo tomado por las garras divinas del águila divina, que sube muy alto, pero lo sube Dios, y el mismo Dios le dice: anda, vuela, que no vuelva a volar pegado a la tierra, es decir, que me deje tomar por ti. Pero sigamos adelante, siempre en la línea de querer crecer. San José María quería crecer en el amor cada vez más. Entonces, en la línea de querer crecer, otra virtud que se nos pone delante, muy significativa, es la obediencia. Era muy obediente. Yo para esto he venido, dice Jesús, para hacer la voluntad de aquel que me envió. Y San José María va imitando a Cristo, identificándose con Cristo. Y en el huerto de los olivos el Señor dirá: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y lo dice de una manera más breve y bonita San Marcos: no se haga como yo quiero, sino como quieras tú. Y San Pablo, recordemos que San Pablo es muy culto. San Pablo es un príncipe judío que ha crecido en Tarso, Grecia. Entonces tiene toda la educación académica de Grecia, pero también es romano y tiene la formación militar y de jurisprudencia romana, pero también es judío y estudia en la mejor cátedra, la cátedra de Gamaliel. Entonces Pablo, que es muy listo y se nota en sus cartas y que piensa, ¿verdad?, no deja de pensar en Cristo y dice: Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose uno de nosotros, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dos virtudes pone San Pablo en Cristo: humildad y obediencia. Se discutió un tiempo de cuál era la virtud que significaba mejor a Cristo, pero llegaron varios autores a que eran estas dos, porque no hay humildad sin obediencia, ni obediencia sin humildad. Entonces, humildad para obedecer. Dice San José María: de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes, muchas cosas grandes. Quizá daba una meditación él y decía, este es el momento de volver a decir: me dejaré meter en tu barca, me dejaré cortar, me dejaré rajar, romper, pulir, comer, me entrego.
Pero dile a Jesucristo: tengo la experiencia de mi soberbia. Sea audaz, sé valiente, sé osado, continúa con tu oración personal y comprométete. Señor, ya no más tardanzas, no más poner dificultades, no más resistencias a tu gracia. Deseo ser esa buena levadura que haga fermentar toda la masa. Qué bonito está, qué sinceridad tan grande, ¿verdad? Ya no más tardanzas. Y lo que han sentido los santos, ¿verdad? Que se tardan en seguir a Cristo. Y tenemos que sentir nosotros y notar nosotros. No más poner dificultades, porque ponemos dificultades, pues pereza. Decía San José María: no olvidéis que el primer punto en el que habéis de luchar es la pereza. Pereza para hacer todo. Todo lo bueno cuesta. Entonces, pereza, soberbia, vanidad, avaricia, en fin, todos los pecados capitales. Y como me gusta repetir, en el área latina son 7 y en el área griega los orientales ponen 8. Y el octavo pecado capital es la tristeza. Y muy interesante, porque a muchos mató la tristeza, dice la Biblia. Y San José María decía: es aliada del enemigo. Entonces, fuera tristezas, ¿verdad? Bueno, pues entonces a obedecer, a ser de Cristo, a ser del todo suyo. Antes hablábamos de esa mujer que obedece a San José María tanto que le entrega su vida, pero obedece, por supuesto. No le pidió eso, le pidió que rezara, que le diera al Señor lo que pudiera, lo que tuviera, en fin. Y ella tiene la vida, lo único, y se la da. El Papa dice, hablando de la vida, ¿verdad? Y dice: nuestra primera reacción es a menudo de decepción y de rebelión. Entonces nos dice que dejemos de lado estos razonamientos para dar paso a lo que acontece, por más misterioso que aparezca. Y entonces hay que acogerlo, hay que asumirlo y reconciliarnos con nuestra propia historia. Porque si no, estamos en esa realidad, que es lo único que podemos santificar. Lo que realmente tenemos en nuestras manos es, valga la redundancia, la realidad. Entonces, la vida, decía el Papa, no es para escogerse, es para acogerse. Entonces, la realidad en su misteriosa, son palabras del Papa Francisco, en su misteriosa irreductibilidad y complejidad, portadora de un sentido de existencia con sus luces y sus sombras. La realidad en su misteriosa irreductibilidad y complejidad, claro, portadora de un sentido de existencia con sus luces y sus sombras, porque claro, eso hay. Entonces decía el Papa, hablando de San José, que él no buscó atajos, él acogió a la realidad. Y además con valentía, con entereza, con creatividad, va hablando de esas virtudes, bueno, obedeciendo. Y quizá muchas veces no entendiendo el por qué sucedían esas cosas. Se había dicho el ángel que heredaría el trono de David, su padre, y que su reino no tendría fin. ¿Y cómo suceden esas cosas? Pues, pero él obedece en la realidad, en su misteriosa irreductibilidad y complejidad. La asume y la santifica. Y entonces, la tercera virtud que quería comentarte, siempre en la línea de querer crecer, es la sinceridad. Humildad, obediencia y sinceridad. Pues son disponibilidades internas, ¿verdad? ¿Me entiendes? Es tu relación con Cristo. La sinceridad. Dice el Señor: veritas liberavit vos, la verdad os hará libres. Y la verdad uno la tiene cuando es sincero, sincero consigo mismo, sincero con Dios y sincero con los demás, sincero en la dirección espiritual para crecer, sincero en la confesión profunda, bien hecha, y sincero en la charla fraterna. Sincero, decía don Álvaro del Portillo, que se nota la sinceridad con que nosotros vivimos los medios de formación cuando concretamos
y puntualizamos y afinamos. Y decía él, y la lucha, mientras más concreta, más de Dios, y mientras menos concreta, más del diablo. Entonces, sinceridad, y la sinceridad nos hace ser íntegros, auténticos, y nos da un atractivo muy grande, una luz que brota del interior, elevando nuestra personalidad que se crece en Cristo. O sea, la sinceridad nos asegura la identidad, ser quien somos. Hay un poeta griego que gustaba mucho a Alejandro Magno, decía Píndaro, atrévete a ser el que puedes llegar a ser. Y tú piénsalo, ¿verdad? Aquí, con Cristo, hablando de esos terrenos espirituales porque decía un psiquiatra amigo de San José María, un vienés, decía, un gigante ve de lejos, pero un enano subido sobre un gigante ve de más lejos. Y nosotros estamos invitados a subirnos en los hombros de gigantes. Y como dice también los Salmos, dice, dar pasos de gigantes con Dios, ser quien eres. Atrévete a ser el que puedes llegar a ser. Claro, en una misma y más grande realidad, ¿no? Como una vez yo llegué a atender a un enfermo y la gente cuando está en esos últimos momentos dice cosas preciosas y uno tiene que estar atento porque están viendo la vida muy maduramente y entonces sacan conclusiones muy ricas. Y entonces me dijo, ¿usted ha pensado en esa ejaculatoria clásica que dice así, Señor, acéptame como soy, pero hazme como tú quieres que sea? Yo te digo la verdad, yo no conocía esa ejaculatoria, pero es preciosa. Acéptame como soy, aquí estoy yo, pero hazme como tú quieres que sea. Esta es la sinceridad, ¿verdad? Y al mismo tiempo la sinceridad nos da esa apertura para saltar y dar pasos de gigantes y ver con los horizontes de Dios, desde los hombros de Dios, que son enormes y preciosos y luminosos, y cambiar. Entonces, esta virtud de la sinceridad se va viendo que es condición para relacionarnos con Dios, ¿verdad? Porque Él está enamorado hasta la locura de ti, no del que tú piensas o de la que tú piensas que puedes ser o deberías ser. No te equivoques, está enamorado de ti. Ya te dije antes, Él te escogió y por eso con los apóstoles los escogió y los cambió. Y no al revés, no los cambió y luego los escogió. Él nos cambiará si nosotros queremos y si somos sinceros, porque constantemente nos está diciendo, dame, hijo mío, tu corazón, como considerábamos en la anterior meditación. Entonces, hay dos concreciones para terminar la meditación y dos concreciones, dos puntos en los que se apoyaba San José María. También en otros, por supuesto, pero yo estoy haciendo como un resumen, ¿verdad? Entonces, y son la Eucaristía y María. Y era un hombre muy devoto de la Eucaristía. Vibraba en la misa. Una vez pensando que iba a tocar a Dios con las manos, a la hora del que el sacerdote hace el lavabo, no se podía lavar porque le temblaban las manos y no podía lavarse. En años juveniles y después ya mayor se acordó en la Santa Misa de eso. Y tampoco en esa ocasión se podía lavar porque temblaba todo él. Iba de gozo, pues iba a tocar a Dios. Entonces, y decía que el sagrario tiene que ser como un imán para nosotros. Y la misa, el centro y la raíz de nuestra vida cristiana. Uno tiene que pensar, ¿y cómo es mi comunión? ¿Cómo es mi comunión? ¿Es mi mejor oración? Él repetía, has de conseguir que toda tu vida sea esencialmente, totalmente eucarística. Y recomendaba vivir una misa de 24 horas, es decir, preparándose 12 horas y agradeciendo 12 horas, poniendo todo en el altar para el Señor. Claro, la misa, ¿verdad? Eucaristía.
Fíjate que antes de hablar de María quiero comentarte una cosa de San Juan Bosco, porque los santos tienen un paralelismo, siendo diverso su espiritualidad, un paralelismo. Entonces decía San Juan Bosco que un día vio la iglesia sacudirse, la barca de la iglesia sacudirse en un mar realmente bravo. Y a punto de zozobrar la barca, se ató, se amarró, la ataron en dos baluartes, uno que tenía el sello de la Eucaristía y otro el sello de María. Y entendió que la barca no se hundió porque estaba bien sujeta en Eucaristía y María. Bueno, entonces tú piensas en María. San José María, cuando al final, en los años 70 vino a México y pues vino a hacer una novena a la Virgen de Guadalupe. Y entonces hablaba con la Virgen de Guadalupe y le decía una frase de un himno antiquísimo: "Móstrate esse matrem", muestra que eres madre. Cuando le pedía, muestra que eres madre, porque la madre no puede negarse a sus hijos, o no se suelen negar, ¿verdad? Y entonces, o hacen todo lo que puede por complacer a sus hijos. Y él le decía, muéstrate ese matrem, muéstrate que eres madre. Claro, y se apoyaba y decía que en el Opus Dei nunca se ha hecho nada, sino ha precedido, continuado y seguido del amor a María Santísima y el cuidado de la Virgen María. Bueno, pues entonces, claro, deberíamos concluir, ¿verdad? Tengo que tratar más a San José María para aprender. Yo te recomiendo que crezcas en esa devoción. Siempre se puede crecer, te decía antes. Medita su vida, sus escritos, acude a su intercesión y difunde su devoción. Y te cuento una anécdota para terminar. Un sacerdote del Opus Dei en Madrid tenía una parroquia, pero una parroquia muy buena, que funcionaba muy bien. Entiendo que era Madrid, me lo contó un amigo, quizás otra ciudad española. Y entonces a este sacerdote que trabajaba bien, muy entregado, le llegó la hora de jubilarse, los 75 años. Y entonces, pero el hombre estaba muy bien. Y se veía a sí mismo y la gente que lo quería y la repercusión de su trabajo. Y entonces, pues tenía que entregar aquello, y lo que sucede que le dio un poco de depre, ¿verdad? Como decimos aquí, pues es un tanto doloroso, todos tenemos corazón, ¿verdad? Y se presentó un día al arzobispado porque lo llamaron, le llegó la notificación, y en el arzobispado la secretaria, cuando le dio pues un escrito y le dijo, y mire, en esa parroquia nueva usted estará encargado de atender un monasterio de monjas carmelitas de Santa Teresa de Jesús. Y entonces, bueno, pues él dijo, bueno, pues ¿por qué no va a verlo?, le dijo la secretaria. Y entonces fue, pero un monasterio de estricta clausura. Entonces te hablan por un torno, llegó al torno y saludó, no se ve nada, pues un torno. Y entonces soy el padre fulanito, etcétera. Y entonces digo, padre, qué bueno que ha venido, porque lo estábamos esperando y la superiora seguramente querrá saludarlo. Y entonces llegó la superiora y le invitó a pasar al convento para mostrárselo, porque era un edificio clásico, bueno. Entonces pues le enseñó la capilla, y muy bien, ¿verdad? Una capilla muy buena, pues. Y después el refectorio, la biblioteca, las diferentes dependencias, y llegaron a una esquina y había un San José grande. Y entonces, pero pegado a la par de San José, muchas como recortes de revistas. Y entonces él les preguntó a la superiora, ¿y qué es esto, verdad? Y entonces la superiora le dijo, mire, es que este San José es muy milagroso. Así, pues vea usted que ahí está pegado
una recorte así puesto como en cartulina, como trabajo de infantil, ¿verdad? Pero mejor hecho, ¿verdad? Entonces, una lavadora, es que nos hace falta una lavadora. Si la ponemos ahí, se la pedimos y una semana después nos llega una lavadora así. Y mire esto, y le fue poniendo diferentes cosas y le contó lo que había sucedido, fue recorriendo y de repente se encontró con una cartulina amarilla y con una foto de un cuadro de San José María en medio. Y entonces le dijo él, ¿y eso? Le dijo, ¿qué es? Ah, le dijo la monja, la superiora, es que le estábamos pidiendo a uno como él, a San José, a uno como él. Entonces, ¡pum!, le dio eso dentro de la conciencia, ¿verdad? Porque entendió, como que tomó un sentido el cambio ese que le pedía el Señor, ¿verdad? En su vida. Tenía que atender a esas monjas y ser como él, porque le estaban pidiendo uno como él, y por eso lo enviaban a este párroco, pues, ¿verdad? Bueno, pues piensa, él recuperó el sentido de su vida, pero le dio dimensión, ¿verdad? Le dio esa vista de telescopio, como decíamos en la meditación anterior, le dio esa visión del enano, pero en hombros de gigante. Entonces, bueno, piensa tú, y San José María te ayudará a encontrar siempre y en todo momento, porque lo perdemos y hay que recuperarlo, el sentido de nuestra vida, la razón de nuestra existencia cristiana. Ves que espera mucho el Señor de ti y de mí. Santa María, de la mano de San José María te pedimos que nos ayudes a ser cada vez más hijos fieles, leales de Jesús y a seguirle muy de cerca, como nos enseña este santo de nuestro tiempo, San José María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Le diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que el auxilio divino permanezca siempre sobre nosotros. Amén.